Vamos a sumergirnos hoy en la savia de uno de los poemas más hondos y conmovedores de Antonio Machado, A un olmo seco. Juntos vamos a desentrañar la anatomía de una esperanza que contra todo pronóstico consigue nacer entre las ruinas. Y es que el poema arranca con una imagen de una fuerza tremenda, un olmo viejo que ya está herido de muerte por un rayo, podrido por dentro, en fin, es la descripción de una decadencia absoluta. Y sin embargo, justo en medio de esa desolación, irrumpe un detalle que es casi un milagro: el brote de vida. Claro, esta contradicción es el verdadero corazón del poema. Esto no va de botánica, desde luego. El olmo se convierte en otra cosa, en un símbolo. Así que la pregunta que nos va a guiar en este análisis es precisamente esa. ¿Qué secreto, qué significado tan profundo esconde este árbol centenario? Para poder entender al árbol, lo primero que tenemos que hacer es entender a quien lo está observando. Porque en la poesía de Antonio Machado, el paisaje nunca es un simple decorado. Hablamos de Machado, claro, una figura clave de la generación del 98. Su poesía se caracteriza por huir del artificio, del adorno superfluo. Él busca la emoción contenida, la reflexión que va calando poco a poco. Su lenguaje puede parecer sencillo, pero tiene una densidad simbólica extraordinaria. Y aquí llegamos a una de las claves de toda su obra. El paisaje de Castilla, tan austero, tan duro, se convierte en un espejo de su propia interioridad, del alma del poeta. El mundo exterior es el lenguaje que usa para hablar de lo que le pasa por dentro. Así que ese olmo nos va a hablar del propio Machado. Este poema no es una fotografía estática, para nada. Es un viaje, un recorrido muy bien trazado en 3 etapas, que nos va a llevar desde la observación más externa hasta la revelación más íntima. Fijaos en el camino. Primero, Machado nos obliga a mirar el árbol con una atención casi implacable, con todo detalle. Después eleva la tensión y lo hace enumerando todos los finales violentos que le pueden esperar a ese olmo. Y solo al final nos desvela por qué ese pequeño instante de vida es tan crucial para él. Vamos a detenernos un momento en esta letanía de la segunda parte. El hacha, el fuego, el viento, el agua. Son los 4 elementos casi conjurados para su destrucción. El poeta no se ahorra detalles y esto intensifica la enorme fragilidad del olmo. Esa vida que vemos en sus hojas verdes pende literalmente de un hilo finísimo, rodeada por todas partes por la certeza de su final. Pero es que este combate entre la vida y la muerte no solo ocurre en la imagen del árbol, se libra también en el campo de batalla del propio lenguaje. Machado elige cada palabra con una precisión de cirujano. Mirad esta tabla, es que es muy visual. Por un lado tenemos un léxico de la decadencia que es abrumador, viejo, podrido, carcomido, polvoriento, y al otro apenas un puñado de palabras luminosas que se oponen a toda esa ruina. Verdes, gracia, luz, vida. En esta tensión entre las palabras reside gran parte de la fuerza del poema. Y no se queda solo en el significado, va también al sonido. Las palabras que describen la ruina, como tronco carcomido, suenan ásperas, duras. En cambio, las palabras de esperanza fluyen con suavidad, gracia, vida. Y esa repetición, la anáfora de antes que, funciona casi como el tic-tac de un reloj, ¿verdad? Una cuenta atrás que hace que ese pequeño milagro presente sea todavía más valioso. Bueno, pues después de escribir el árbol, de enumerar sus amenazas y de mostrarnos el conflicto en las propias palabras, el poema llega a su clímax. El sentido último de ese olmo seco está a punto de sernos revelado. Hasta este punto hemos visto un árbol moribundo, descrito con una precisión que casi duele. Podríamos pensar que estamos ante una simple elegía a la naturaleza, pero el giro final de Machado nos revela que el verdadero tema no está en la corteza del árbol, sino en el corazón. Y ahí está. El olmo es el correlato objetivo de una esperanza interior. Ese brote totalmente inesperado en un tronco que está casi muerto es exactamente lo que el propio poeta necesita creer que es posible para sí mismo. Y aquí, en los versos finales, la conexión se hace explícita. Ya no hay duda. El adverbio también es la pieza clave que une el paisaje exterior con el alma del poeta. La espera del olmo y la espera del corazón son, en realidad, una y la misma espera. Entonces, ¿por qué un poema que nace de una observación tan concreta, tan particular, nos sigue conmoviendo de esta manera un siglo después? Pues porque trasciende la anécdota para hablar de una experiencia que es profundamente humana, universal. El poema no nos ofrece una esperanza fácil o ingenua, en absoluto. Todo lo contrario. Es una esperanza que ha mirado de frente a la ruina, a la podredumbre, a la inminencia de la destrucción, y aún así, a pesar de todo, se aferra a un pequeño, casi imposible signo de vida. Y esa es, en el fondo, la pregunta que Machado nos deja resonando. ¿Cómo se sigue esperando cuando todo a nuestro alrededor parece herido, agotado o a punto de desaparecer? ¿De dónde se saca la fuerza para seguir creyendo en la primavera?
El poema, en última instancia, nos deja con esta reflexión. Es una invitación a que busquemos en nuestro propio paisaje, tanto el de fuera como el de dentro, esos inesperados brotes verdes que surgen contra todo pronóstico, esos pequeños milagros que al final nos permiten seguir esperando.